¿Conocías la entrevista con el vampiro? Quédate que te cuento. Yo soy Jezabel y esto es el lado oscuro del ser humano. Hoy hablaremos de Entrevista con el vampiro. Es una novela fantástica escrita en 1973 por Anne Rice, pero no fue publicada hasta 1976. Se convirtió rápidamente en un éxito de culto y tuvo gran influencia en la subcultura gótica. Fue seguida por varias secuelas conocidas colectivamente como crónicas vampíricas. En este libro, Rice comienza con una construcción íntegra de lo que son los vampiros para ella, dejando atrás viejos mitos como el ajo, la luz o la estaca, narrando una historia que rompe con el clásico mito del vampiro antes protagonizado por Drácula, basado en las tradiciones europeas. En cambio, aquí se detalla un vampiro humano que sufre, siente y le duele matar. Pero lo que es más sorprendente, vuelve al vampiro ateo, dueño de nadie sino de sí mismo. Lo que antes era satánico pierde sentido y no es nadie ni nada en este mundo. El libro cuenta la historia de Louis, siendo un joven que ya no podía encontrar sentido y propósito para su vida. Se encontraba inmerso en un mar de decepción y crisis existencial. Así, en un estado de desolación absoluta, se topa con un vampiro, Lestat, quien ya mucho antes había notado al joven Louis. Quedando completamente cautivado, decide transformarlo en uno de los suyos y convertirlo en su eterno compañero, de manera que Lestat y Louis se encaminan en una historia que dura más de 100 años. Ahora, a partir de este momento, es donde hablaremos de cómo va la historia claramente a grandes rasgos, y quizás en algunos casos marcando algunas diferencias con la película, así que están avisados si es que no quieren spoilearse. Bien, la historia comienza en San Francisco, Estados Unidos, en donde Louis cuenta su historia de 200 años de vida a un tembloroso y joven entrevistador. El vampiro es un ser muy perceptivo, de manera que pretende calmar a su interlocutor, intenta hacerlo sentir en confianza y promete no dañarlo. Así es como comienza su narración. En 1791, Louis era un joven señor de una plantación al sur de Luisiana, América. Tras la muerte de su hermano menor, en la película sería la muerte de su hija y su mujer, suceso por el cual él se culpa, decae emocionalmente y comienza a plantearse la existencia hasta el punto de pensar en el suicidio. Es ahí que Lestat entra en escena y logra convencer a Louis de convertirse en un vampiro, a pesar de que en un principio se niega, pero después de la tentadora persuasión de Lestat, Louis cae ante los encantos del rito oscuro que lo cambiará para siempre. Esto él decide hacerlo básicamente como una especie de castigo, ya que él cree merecerlo. Es así como ambos viven un buen tiempo en la plantación de Louis, y Lestat cuida de su padre ciego. Esto en la película no se ve reflejado, pero en el libro hay bastante desarrollo sobre esta parte donde Lestat cuida de su padre ciego mientras se alimenta de los esclavos que trabajan para Louis, mientras que este último, con una ética marcada por el cristianismo, una concepción del bien y del mal y un marco de amor por el hombre, prefiere la sangre de pequeños animales como gallinas y ratas. Louis se encuentra demasiado atado a su moral mortal como para poder matar. En este periodo, Lestat enseña lo básico que un vampiro debe saber, pequeños consejos para la supervivencia contra el sol y el fuego, únicos elementos que pueden eliminarlos, desmintiendo absurdas creencias como que una estaca o una cruz o ajos puedan afectarlo. Después de un tiempo, los esclavos de esta plantación comienzan a sospechar de las muertes, al punto que empiezan a practicar rituales e iniciar una revuelta. Louis
Luis y Lestat se ven obligados a prender fuego a la plantación que les pertenece. Deben además eliminar a todo el que puedan extender el rumor de que hay vampiros en Luisiana. En la peli, solo Luis inicia el fuego. Y bien, con el tiempo, Luis cede ante la influencia de Lestat y comienza a alimentarse de humanos, de manera que lentamente se verá obligado a adaptarse a su naturaleza asesina. Al mismo tiempo, sin embargo, comienza a sentir repulsión por la falta de compasión que Lestat demuestra hacia los humanos, de los cuales se alimenta. Una noche, durante una epidemia de peste, Luis se alimenta de una niña de 5 años. Esta en la película parece de unos 10 años y en la serie hasta podemos entender que tendría al menos unos 15 años. En el libro es una niña de 5 años a quien encontró al lado del cadáver de su madre. Lestat lo descubre alimentándose de ella, por lo que Luis huye horrorizado, ya que esto iría en contra de su moral humana. Después, Lestat lo lleva a un hospital donde hay muchos niños huérfanos y enfermos. Ahí encuentran a la niña y deciden llevársela, de manera que Lestat le da su sangre y la transforma en vampiro, así hacerla parte de ellos como una pequeña y hermosa hija, la cual Luis no querrá abandonar y por consiguiente tampoco a Lestat. Lestat decide llamar a la niña Claudia, aunque no se sabe cuál era su nombre real. Si bien Luis había quedado horrorizado con la transformación de la pequeña niña, con el tiempo logra amarla y cuidarla como si fuera su propia hija. Por su parte, la niña se acostumbra rápidamente a matar y dista de compartir los sentimientos éticos de Luis, pues su vida humana fue demasiado corta y sus costumbres vampíricas predominan en su esencia. Claudia aprende, lee y madura asombrosamente, al mismo tiempo que comienza a odiar a Lestat por haberla convertido tan prematuramente, ya que aunque su mente madure y su comportamiento sea la de una mujer, su cuerpo permanecerá eternamente como el de una pequeña niña. Después de 65 años juntos, la situación se presenta con Claudia odiando a Lestat y deseando eliminarlo, mientras que Luis no se convence de eliminar a su creador, pero sí siente que ha aprendido todo y él ya no es indispensable. Claudia idea un plan para deshacerse de Lestat, es así que lo envenena y tras acuchillarlo varias veces, Claudia y Luis se encuentran en un pantano cercano deshaciéndose del cuerpo de su padre. Después de esto, Claudia y Luis caen en la cuenta de que son los únicos vampiros en América, por lo que deciden viajar a Europa en busca de vampiros en el viejo mundo. Sin embargo, antes de partir, Lestat reaparece y los ataca. Esta vez Luis prende fuego a la casa, propagándose por toda la ciudad, y así huyen a duras penas, dejando atrás un Lestat furioso y siendo consumido por las llamas. Al llegar a Europa, Luis y Claudia comienzan la búsqueda de su especie. Tras recorrer buena parte de Europa occidental, encuentran finalmente a otros vampiros, pero para su decepción, se trata solo de unos seres apenas pensantes, cadáveres animados, horribles y carentes de razón. Es cuando llegan a Francia, a París, cuando encuentran vampiros como ellos, específicamente Armand, un vampiro de 400 años con el aspecto de un quinceañero que mantiene un aquelarre de vampiros reunidos en un teatro que sirve a Armand y a los demás para ocultar su verdadera naturaleza, haciéndose pasar por actores que interpretan piezas de vampiros, realizando dramas en los que a menudo se sacrifica una joven dama. Claudia encuentra a estos vampiros repulsivos y su intuición la lleva a tener un mal presentimiento. Luis, en cambio, rápidamente cae bajo el hechizo de Armand, sintiéndose cada vez más atraído por él. Claudia
temiendo que Louis la deje por Armand, ella le exige que convierta en vampiro a Madeleine, una fabricante de muñecas parisina, para que reemplace a Louis como figura materna y la proteja una vez éste la abandone. Louis al principio se rehúsa, pero después de darse cuenta de la situación de Claudia, cede a sus peticiones y convierte a Madeleine en vampiro. El nuevo trío viven juntos por un corto tiempo, hasta que una noche son secuestrados por los vampiros de Armand. Después de que se enterase lo que sucedió con Lestat, decide castigarlos según el código de los vampiros, que jamás se debe matar a uno de ellos, de manera que Louis termina encerrado en un ataúd bajo cemento, mientras que Claudia, por ser la causante material del vampiricidio, es condenada a una celda sin techo, en donde al llegar el alba es consumida junto a Madeleine por el sol. Louis, en cambio, es liberado por Armand y después de encontrar las cenizas de Claudia, toma la decisión de matar a todos los vampiros del teatro. Después de vengar a Claudia matando a todos los autores de su muerte, logra escapar justo frente a los primeros rayos del sol, siendo llevado por Armand en un carruaje pagado para no hacer preguntas. Tras este acontecimiento, Louis y Armand viajan juntos por Europa por varios años, pero Louis nunca se recupera del todo por la muerte de Claudia, de manera que eventualmente se separa de Armand y cada uno toma su camino. Cansado del viejo mundo, Louis vuelve a América y a Nueva Orleans a principios del siglo XX, en donde vivirá solo, alimentándose de cualquier ser humano que se cruce en su camino, viviendo en las sombras y sin crear ningún compañero. Al final, lo último que Louis cuenta al entrevistador es su último encuentro con Lestat en Nueva Orleans. Lo ha visto devastado, rayando en la demencia y el más completo nihilismo. Sin siquiera merecer la pena, Louis lo abandona sin que éste logre más que balbucear palabras y emitir patéticos llantos. Luego le narra cómo se alejó de Armand, diciéndole que no necesitaba de él y que lo único que le dejó la inmortalidad fue el dolor y el sufrimiento. Louis recuerda a Claudia, pero ya casi como si hubiera sido un sueño. Es así como termina la narración del vampiro, una historia de 200 años conviviendo con la inmortalidad. El entrevistador, sin embargo, viendo solo los increíbles poderes de un vampiro, le pide ser convertido en uno. Louis se molesta tanto que éste no pudo entender la reflexión del vampiro y su sufrimiento a causa de esta condición, lo ataca y aunque desangrado lo deja con vida, para luego desaparecer sin dejar rastro. Al despertar, el entrevistador recuerda pistas que lo puedan llevar a Lestat y se encamina en su búsqueda. Aquí, en la película, Louis se enoja pero no lo desangra, solo desaparece, y cuando el entrevistador escapa en su vehículo con las cintas que son la prueba de lo que vivió, es Lestat quien aparece y lo ataca, dándonos a entender que lo convertirá. Muy bien, gente, así es como termina esta parte del video y espero que les haya alentado a ir a leer el libro o ver la película que está protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt. Es igual de fabulosa que el libro. Voy a dejar en la cajita de comentarios links de los libros de mi madre para que vayan y los visiten. Es escritora de terror. En este canal amamos el terror, amamos las leyendas, amamos los misterios, lo inexplicable. Es así como me despido. Espero que se encuentren muy bien y nos veremos en la próxima. No olviden darle manito arriba, compartir y suscribirse. Un abrazo enorme a la distancia. Bye.